Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, estamos esperando que se incorporen más personas para comenzar la clase. Hoy día lo que... Están llegando más personas. Hoy día lo que vamos a ver, ¿no es cierto? La última clase lo que habíamos hecho eran ejercicios de aplicación de vector. Habíamos resuelto una guía, ¿verdad? Aldo. Les quiero preguntar qué es lo que habíamos hecho en la última clase. Habíamos hecho ejercicios de vectores, ¿verdad? Sí, profesor, hemos hecho unos ejercicios de vectores. Una guía de 5 problemas, ¿cierto? Cierto. Ya. Con eso, mira, quedamos habilitados para poder afrontar, ¿no es cierto? Vectores, identificarlos si son en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, producir la descomposición vectorial, darle la forma vectorial a un vector, calcular su magnitud, su dirección y sentido, poderlo representar en el plano o en el espacio. Y poder calcular, ¿no es cierto?, lo que son los vectores unitarios, ¿cierto?, el sentido de lo que era el vector unitario. Y ahí habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces hoy día, de acuerdo a nuestra programación, vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, lo que es la unidad de calor y temperatura, ¿ya? Entonces para eso hoy día vamos a analizar lo que es un PPT, ¿cierto? O unos PPT y vamos a hacer algunos ejercicios de conversión y hablar un poco de estas situaciones. Vamos a mis documentos. Voy a abrir aquí está la unidad de calor y ya, aquí está este documento, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que se entiende por lo que es la termodinámica. La termodinámica, ¿cierto? Termo es temperatura, dinámica es cómo se produce, ¿cierto?, la interrelación entre ciertas cantidades como son el calor y el trabajo. Entonces, es una parte de la física que se encarga de toda la relación entre el calor y el trabajo, que se produce en un cuerpo al realizar un determinado trabajo de tipo mecánico y la conversión en energía de tipo calórica. Hay dos conceptos que para mí creo que son fundamentales, ¿cierto? Y no poderlos confundir. Una es el calor Q. El calor Q es una forma de energía interna como resultado de una diferencia de temperatura al estar en contacto con otro objeto. A ver, voy a buscar la clase que hice ayer para el 292. Después lo voy a subir todo esto arriba, ¿ya?
Se los mando a su correo. El calor Q, ¿cierto? Es una forma de energía y esta se mide en calorías, kilocalorías y joule. En cambio, la temperatura T es una variable escalar que el hombre inventa para demostrar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Y el hombre entonces inventa las escalas termométricas, inventa los sensores fundamentales que son los termómetros, y esta escala termométrica que el hombre inventó o que demuestra, ¿no es cierto?, es la existencia de los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin sin la pelotita de grados. Entonces, mis alumnos, ¿cierto?, deberían saber la diferencia de lo que es el calor, ¿cierto?, que el calor es una forma de energía, como resultado de una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que están en contacto. Y la temperatura T es una variable escalar que inventa el hombre para denotar o cierto demostrar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Entonces para eso él inventa estas escalas termométricas, ¿cierto? Y los sensores que son los termómetros, en cuestiones, ¿cierto?, que logran medir esta transferencia de energía en forma de calor. Entonces aquí hay dos conceptos fundamentales. No confundir lo que es el calor con la temperatura. La mayoría de la gente dice, oh, que hace calor, sí, la temperatura está alta. Entonces, hay una confusión, ¿no es cierto?, entre lo que es calor y el calor y lo que es la temperatura. Y deberíamos no tener esa confusión. Lo primero. Hay una ley importante que es la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Entonces aquí aparece el concepto de lo que es el equilibrio térmico. Dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando dejan de intercambiar energía. Y está la ley cero de la termodinámica, dice que si medimos la temperatura de un cuerpo y tenemos una igual temperatura que un segundo cuerpo, entonces se dice que los dos están en equilibrio térmico y esto se denomina la ley cero de la termodinámica. Entonces para esto yo me hice un dibujito, lo puse abajo al final de la guía para que se pueda entender esta situación. Esto lo voy a copiar y lo voy a llevar al Paint. Y lo vamos a pegar. Ahí está. Vamos a poner ahí. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Inicialmente tú tienes dos cuerpos aislados que tienen una cierta forma, ¿cierto? Un cuerpo A que está a una cierta temperatura T sub A y un cuerpo B, ¿cierto?, irregular que está a una temperatura T sub B. De tal manera, ¿cierto?, que este cuerpo A tiene una temperatura mayor que el cuerpo del cuerpo B. La temperatura del cuerpo A es mayor que la del B. Son dos sistemas aislados, ¿cierto?, en una situación idealizada. Si tú estos dos objetos los colocas en contacto, ¿cierto?, en contacto se produce una transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. ¿Hasta cuándo esto ocurre? Hasta que ambos cuerpos, la temperatura del A es igual a la temperatura del B, y eso es igual a una temperatura de equilibrio, es decir, se produce la transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes a los fríos, hasta que la temperatura de ambos cuerpos son iguales. Puede suceder que este inicialmente esté a 100, este esté a 70, se produce una transferencia de energía y después de un cierto momento alcanza una temperatura, tomo la temperatura del A, 55 grados Celsius, y tomo la del B, 55 grados Celsius. Por lo tanto, han alcanzado una temperatura de equilibrio. Y eso tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, ahí mediante ese dibujo creo que soy un poco más explicativo respecto de lo que dice la ley, como tal. Entonces, voy a reciclar esto un poco hacia arriba. Entonces tenemos que tener claro, ¿cierto?, que existen dos conceptos, lo que es el calor y la temperatura, y hemos dado cuenta de la temperatura y la ley cero de la termodinámica y el concepto de equilibrio térmico, ¿ya? Ahora, para demostrar, ¿cierto?, cómo yo puedo medir esta transferencia de energía en forma de calor, es que el hombre inventa los termómetros y lo clásico es tener un termómetro que tenga una cierta cantidad de un líquido específico, que puede ser mercurio, puede ser mercurio, puede ser alcohol, ¿ya? O tolueno, y tengo un tubo capilar y ese tubo capilar, ¿cierto?, contiene una cierta escala y obviamente eso consiste en un termómetro.
Las primeras mediciones que uno hace, ¿cierto?, es mediante el sentido del tacto. Normalmente uno toca un objeto, puede decir si está frío, está caliente o está con una temperatura, ¿cierto?, media. Yo les pediría, ¿cierto?, si es que pueden hacer, hagan el siguiente experimento, tomen una vasija con agua caliente, por favor, para que no se quemen las manos, una temperatura que usted pueda soportar, coloque otro recipiente, ¿cierto?, en el lado izquierdo, con una temperatura fría y el otro con un agua tibia. Entonces usted sumerge ambas manos en el recipiente que tiene agua caliente, las mantiene ahí durante unos 30 segundos, 40 segundos, y luego, ¿cierto?, usted saca sus manos en forma simultánea, una la coloca en el recipiente frío y otra en el recipiente tibio, y va a ver que la sensación térmica, ¿cierto?, va a ser totalmente diferente en la mano izquierda y en la mano derecha. Ese es un experimento que se puede hacer, ¿cierto? Y eso es una cuestión de carácter cualitativo, ¿cierto? Es decir, que un cuerpo está frío o está tibio o está caliente. Entonces, lo que se hace, ¿cierto?, para eso es inventar estos termómetros. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Alguna consulta hasta acá de lo que he hablado? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Franco, Sin consulta por el momento, profesor. estamos ok hasta ahí, ¿cierto? Bien. Entonces existe una serie de termómetros. Estos termómetros, normalmente el líquido que los contiene tiene que tener unas ciertas cualidades. Estos líquidos tienen que ser opacos para poderse observar fácilmente en un tubo muy fino. Tienen que tener un alto grado de pureza, que se dilaten uniformemente durante un intervalo de temperatura en el cual se van a emplear, que el líquido no se adhiera a las paredes del tubo, que los puntos de fusión y ebullición estén distantes. Cuando hablo del punto de fusión, ¿no es cierto?, una mezcla de hielo y agua a 0 grados, y ebullición, agua hirviendo. ¿Qué clase de termómetro hay? Clínico, de máxima mínima, gas, metálico, pirómetro óptico, están también las termocuplas, ¿cierto? Y ahora usted ve, están los digitales, ¿cierto? Usted ve, ¿cierto?, la televisión o en programas, ¿cierto?, cómo se está tomando la temperatura con diferentes tipos de sensores, con cámaras infrarrojos, ¿cierto?, que te pueden detectar en un aeropuerto, ¿cierto?, en un terminal de buses, las temperaturas de las personas a cierta distancia, comparando, ¿cierto?, con un patrón, y pueden medir, ¿cierto?, en los hospitales también las temperaturas que tienen estas cámaras especiales. Existe una gran cantidad de diferentes tipos de termómetros. Pero lo clásico es tener lo que uno tiene en su mano, ¿cierto?, o lo que tiene en su casa. Es un termómetro, ¿cierto?, que contiene un líquido, y normalmente ese líquido es de mercurio, y uno lo agita un poquito, ¿cierto?, lo coloca en una cierta cantidad, y luego eh, tiene una escala, ¿cierto?, en la cual uno puede medir la temperatura para saber si tiene temperatura o no. Entonces el hombre inventa cierta escala de temperatura, ya le he mencionado más de alguna vez, no hay que perder el aspecto histórico, hay gente que trabajó con nosotros. El astrónomo sueco Andrés Celsius en 1742 inventa la escala Celsius. Y esto es en función de dos puntos fijos y estables, que es el punto de congelación y ebullición del agua, y lo divide en 100 partes iguales. Y cada una de esas partes, ¿cierto?, corresponde a lo que es 1 grado Celsius. También se usa la escala Fahrenheit, ¿cierto?, que esto fue establecido en el año 1724 por el físico alemán holandés Gabriel Daniel Fahrenheit, que toma los puntos de fusión y ebullición, pero los divide en 180 partes iguales, y cada una de esas partes lo que se denomina 1 grado Fahrenheit. Y la escala Kelvin, que fue inventada, ¿cierto?, propuesta por el señor William Thomson Kelvin en el año 1848, un físico británico, que prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. La temperatura en esta escala se llama los grados Kelvin. Recuerden que a los grados Kelvin no se le coloca la flotita de grado. La escala Kelvin, ¿para qué se utiliza? Fundamentalmente para todo tipo de investigación científica, para publicación en revistas indexadas, es lo que se maneja, ¿cierto?, a nivel científico. Por tanto, cualquier trabajo que tú hagas, si tú lo llevas en grados Fahrenheit o grados Celsius y lo quieres que lo publique en una revista indexada, tendrás que pasarlo a grados Kelvin. La escala Fahrenheit, ¿cierto?, es lo que usan los países anglosajones, y la escala Celsius es lo que usamos los países latinos fundamentalmente.
Aquí tenemos un cuadrito comparativo, ¿cierto? De temperaturas, por ejemplo, el punto de ebullición. Si estamos acá, sabemos que ahí va hirviendo los 100 grados, para los países anglosajones 212 grados, el punto de congelación para el agua 0 y para ellos 32. Una persona con una temperatura corporal promedio entre los 37 grados Celsius o 98,6 grados Fahrenheit. Para tener una temperatura ambiente confortable en un medio, ¿cierto?, entre los 20 a 25 grados Celsius y para ello entre los 68 y 67 grados Fahrenheit. Y acá he puesto 3 termómetros para que usted vea, ¿no es cierto?, las diferentes escalas. La escala Celsius va desde 0 hasta 100, 2 puntos fijos estables, punto de congelación del agua, punto de ebullición del agua, y cada una de estas partes se divide en 100 partes iguales, y cada una de esas divisiones que estoy mostrando acá es lo que corresponde a 1 grado Celsius. La escala Fahrenheit, ¿cierto?, toma como punto de referencia el punto de congelación del agua y se le asigna arbitrariamente el 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua se le asocia al 212. Si tú haces la diferencia o la resta entre 212 menos 32, tienes 180 divisiones. Y la escala Kelvin, que es la prolongación del cero absoluto, al cero, ¿cierto?, se le asocia el punto de congelación del agua, 273 grados Kelvin, y al punto, ¿cierto?, de ebullición, los 373 grados Kelvin. Y cada una de estas divisiones, ¿cierto?, también se divide. Si tú haces la diferencia 373 menos 273, tienes 100 divisiones, y por lo tanto, fíjense bien, las definiciones son distintas, pero numéricamente hablando, ¿cierto?, de acuerdo a esa situación, 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, ya que tiene 100 divisiones, en cuanto a la magnitud o módulo, ¿ya? Por lo tanto, si tú tienes una división de 1 grado Celsius dividido por 1 grado Kelvin, no tienes que hacer la conversión, simplemente tú simplificas, porque numéricamente hablando son iguales, ya que tienen 100 divisiones en cuestión. Aquí nuevamente están las definiciones, y acá están las relaciones, ¿cierto?, o las fórmulas que nos permiten hacer el traspaso de la información. La relación entre la escala de temperatura. Entonces, la primera información que tenemos, la número 1, que dice que si yo quiero pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, lo que debo hacer, ¿cierto?, es tomar esa temperatura en grados Celsius, multiplicarla por 9 y ese resultado lo divido con 5 y ahí le sumo 32. Recuerden ustedes que hay prioridades respecto a la operatoria algebraica y hay que tener cuidado con eso. Entonces, esta expresión te permite pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si yo despejo adecuadamente esta información, obtengo el otro proceso. Si yo quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que debo hacer es esa temperatura en grados Fahrenheit, le resto los 32 entre paréntesis, lo multiplico por 5 y lo divido en 9. Y eso me permite pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. De igual manera, si yo quiero pasar de grados centígrados a grados Kelvin, uso esta relación. La temperatura en grados Celsius le sumo 273,15 o 273 y lo tengo en grados Kelvin. Si esto lo paso hacia el otro lado, entonces tengo la temperatura en grados Celsius, es la temperatura en grados Kelvin menos 273,15 o 273. Entonces estas son las relaciones o las ecuaciones que te permiten hacer cierto traspaso de información de temperaturas en cuestión. Si usted está atento, ¿cierto?, a lo que estoy explicando, falta una relación o una ecuación entre los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Esa relación no existe. Aquí hay una observación importante. No existe una relación directa o ecuación entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Se debe usar como puente la escala Celsius, como puente. Entonces, ¿qué es lo que hago si yo quiero llevar los grados Kelvin a los grados Fahrenheit? Lo primero que hago, ¿cierto?, es tomo los grados Kelvin, los paso a grados Celsius, los grados Celsius los llevo a grados Fahrenheit. Entonces tengo una relación, ¿cierto?, equidistante, pero usando como puente la escala Celsius. Y esa es la forma de poder trabajar entonces con estas ecuaciones. Y para eso entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación en cuestión. No sé si hay alguna duda. Bien, vamos a hacer el problema 1. Vamos a hacer aquí entre todos. Dice, ¿cuál es la temperatura normal de una persona que tiene una temperatura de 36,5 grados Celsius? Y la quiero expresar en grados Fahrenheit. Entonces, voy a mis ecuaciones que yo tengo arriba. Y pareciera ser que me conviene la primera porque la tengo despejada. Entonces coloco la temperatura en grados Fahrenheit
coloco 9 dividido en 5, y eso lo multiplico por la cantidad que vale 36.5, y a eso le sumo 32. No sé si me pueden ayudar con esa relación, por favor. ¿Cuánto les da? 97,7. Ya, yo lo voy a hacer para comprobar. 9 por 36.5 igual dividido en 5, y eso le sumo 32. Y eso me da 97,7, ¿cierto? Sí. Ya, no se olviden de colocarle, ¿cierto?, la pelotita entre paréntesis, ¿cierto? Y le colocan grados Fahrenheit, ¿ah? La unidad de medida. ¿Alguna otra consulta de las personas? Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer el problema 2. El problema 2 dice expresar en grados Fahrenheit las siguientes temperaturas medidas en grados centígrados. Yo voy a hacer la letra A. En su caso, usted hace la letra B. Entonces usted tiene una temperatura de menos 5 grados Celsius. Y usted la quiere llevar a grados Fahrenheit, ¿no? Entonces usted coloca la temperatura en grados Fahrenheit, coloca 9 quintos de la temperatura en grados Fahrenheit, que son menos 5 más 32. Obviamente hay que respetar la regla de los signos. Ahí se le va el 5 con el menos 5, lo pueden simplificar, le queda menos 9 más 32, ¿no? Y eso le queda 23 grados Celsius, 23 grados Fahrenheit, ¿no? ¿Lo hicieron? Sí, profe. ¿Cuánto te Queda dio? menos 23. Ya menos 23. Entonces yo te dejo de tarea para que después en tu No, casa tú hagas queda 23 grados. 23 grados Fahrenheit, correcto. El Entonces, primero. correcto. Yo te dejo de tarea entonces para que después lo hagas como ejercicio el menos 30. ¿Ya? Vamos con el 3. Dice expresar en grados Celsius las siguientes temperaturas medidas en grados Fahrenheit. Vamos a hacer la letra B. Entonces la temperatura ahora de 25 grados Fahrenheit. Entonces yo voy a mi ecuación y la tengo que expresar en grados Celsius. Y pareciera ser que esta es la ecuación que me sirve ahora, porque la tengo despejada. Entonces yo coloco la temperatura en grados Celsius, es, abre paréntesis, recuerda la importancia de los paréntesis, son los 25 grados Fahrenheit menos los 32, eso lo multiplico por 5 y divido por 9. Hacemos la diferencia, 25 menos 32 igual menos 7, lo multiplicamos por 5, y eso lo dividimos en 9. Y eso te queda menos 3,88, ¿no? ¿Cuál era el valor que estábamos calculando, profe? La temperatura de 25 grados Fahrenheit, esa, la letra B. A 25. Hágalo, lo espero. Háganlo. Menos 3,8 periódico. Esa es entonces la temperatura. Bien. Profe, Ah, el menos 3,8 periódico lo tenemos que dejar menos 3,8 o menos 3,9. mira, yo no puedes dejar menos 3,9, pero normalmente uno lo que coloca es menos 3,88 y lo considera y le coloca la rayita al último 8 y lo deja con 2 decimales después de la coma. Eso es lo que uno debería hacer en rigor. Ahora, si tú quieres Ya. usar la aproximación, lo puedes hacer. Bien. Bien, vamos con el problema 4. Si tú te das cuenta, lo único que estamos haciendo evaluando es evaluar el traspaso de unidades teniendo a mano estas expresiones. ¿Te das cuenta? Ahora hay que hacerlo en forma carretera, pero el día de mañana uno tiene un conversor, ¿cierto?, de transformación de unidades, donde están las temperaturas, uno coloca la temperatura, en este caso pone 25 y le dice ahí, quiero llevarlo de grados Fahrenheit a grados Celsius, aprieta el botón y te da el resultado al tiro. Pero ahora hay que hacerlo como tal. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener relevante, ¿cierto?, la importancia de la operatoria algebraica, la importancia de los paréntesis. De eso se trata en esta parte. Bien, vamos con el 4. Voy a hacer la letra C. Primero que nada, la letra C dice 50 grados Celsius.
Y eso hay que llevarlo a grados Kelvin. Entonces pareciera ser que me sirve la primera expresión. Entonces colocamos la temperatura en grados Kelvin, es la temperatura en grados Celsius, que esto vale 50, y le sumo 273. Si tú le quieres sumar 273,15 lo puedes hacer. Yo voy a usar 273. Algunos autores usan eso. 50 más 273, y eso te queda 323 grados Kelvin. Sin la pelotita de grado. ¿Ya? Voy a hacer la letra A ahora. ¿Te quedó 323? Sí, profe. Ya. Voy a hacer la letra A. La temperatura de 72 grados Fahrenheit. Y eso lo tengo que llevar a grados Kelvin. Entonces, fíjate bien, por favor, los 72 grados Fahrenheit lo tengo que llevar, ¿no es cierto?, a grados Kelvin. Y no existe una relación directa. ¿Te das cuenta? Una ecuación que las relaciones. Entonces aquí tenemos Entonces que usar. primero hay que realizarlos en Celsius y de ahí Claro, pasarlos a Kelvin. exactamente. Entonces lo que tenemos que usar es el puente como tal que yo te expliqué. Entonces usamos la relación, usamos esta relación, decimos la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, que en este caso es 72, abre paréntesis, menos 32, lo multiplicas por 5, lo divides por 9. Hacemos la diferencia al interior del paréntesis, eso te queda 40, lo multiplicas por 5, lo divides en 9. Eso serían 200 novenos. Y eso te da 22,2 grados Celsius. Y esos 22,2 grados Celsius los tenemos que llevar a grados Kelvin, ¿cierto? Entonces uso esta relación ahora, usándola como puente. Ahí. Entonces tengo la temperatura en grados Kelvin, y la temperatura en grados Celsius, que son 22,2 más los 273. Más 273, igual, y eso te queda 295,2 periódico, ¿cierto? Grados Kelvin. Profe, ¿está realizando con el 0 grados Kelvin o con los 72 grados Kelvin? ¿Cómo lo? No, hice la letra esta, la letra A. Entonces después yo te dejo de tarea la letra B para que la hagas en tu casa y también te dejé de tarea para que hagas la letra B. Ah, es que a mí me había dado mucho más en grados Celsius. Claro, pero hazte la letra B, esa es la que estoy haciendo. Te Sí, espero, te espero para que lo hagas y ahí compramos dale. resultados. Por 9, 72, 9, 5, más 32. Vengo al En tiro. grados Celsius. Sí, espera un ratito, vengo al tiro. Ya, ningún problema. ¿Cómo estás? Buenos días.
Ya, Ignacio, ¿lo hiciste? Ignacio, ¿lo hiciste el problema A? Sí, me dio 161 grados Celsius. A ver, Me había dado. son 72 grados Fahrenheit. Entonces Sí, tú ocupas esta relación, acá. Entonces aquí sí, colocas, para empezar, de grados Celsius. ya, aquí colocas 72 menos 32, se te queda 40, ¿no? Ah, era menos. Es menos Oh, 32. Te queda ya, 40 72. multiplicado por 5 dividido por 9. Y eso debería quedarte 22,2. Ah, tiene razón, profe, me confundí. Sí, no importa, pues. Ocupé la de grados Fahrenheit. Sí, no te preocupes. Si lo importante es que te equivoques ahora, no en las pruebas, en los trabajos, ¿me entiendes? Ya, Ya, entonces te queda 22,2 más 273, te queda 295,2 periódicos grados Kelvin. sí. Listo. Entonces ese es el manejo, ¿cierto?, que se hace directamente. La idea, ¿cierto?, es poder manejar estas ecuaciones, usar como puente la escala Celsius, en el caso de Fahrenheit a Kelvin o viceversa, tener claridad respecto a la operatoria, la importancia de los paréntesis, y eso se puede hacer rápidamente con la calculadora. Esa es la finalidad de estos primeros problemas. ¿Ya? Bien, yo te voy a dejar un problema ahora para que tú lo hagas, me voy a saltar al 6. Fíjate bien lo que dice acá. Dice que hay un médico inglés que mide la temperatura de un paciente y obtiene 106 grados Fahrenheit. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la lectura en grados Celsius? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Hay que mantener. Primero, a los Fahrenheit, restarles 32, multiplicarlos por 5 y dividirlo por 9. Ok, hazlo por favor, tú ocupas la ecuación correspondiente y lo pasas a grados Celsius. A ver cuánto te da. 106 menos 32, 5. 41 grados Celsius. 41,1, ¿no? Sí, Periódico. ¿Listo? Voy a ir a otro problema. Anda colocándole el numerito para que aquellos problemas que estamos haciendo, ¿ya? Vamos con el problema 10. El problema 10 dice lo siguiente. Uno dispone, te pasan dos termómetros, uno de mercurio y el otro de alcohol. Y te dice lo siguiente, mira, tú sabes que el mercurio se solidifica a los menos 38,9 grados Celsius y que el termómetro de alcohol lo hace a los menos 117 grados Celsius. O sea, dejan de tener utilidad porque obviamente el líquido como líquido se endurece y deja de tener su utilidad como termómetro. Entonces, te van a enviar a un lugar donde te dicen y te preguntan, ¿cuál de los dos termómetros tienes que utilizar en un lugar donde tú vas a ir en invierno, donde la temperatura desciende hasta los menos 60 grados Fahrenheit? ¿Qué es lo que tú deberías hacer para saber cuál es el termómetro que deberías llevar? En función- eh, para disminuir un poco el proceso y no tener que calcular dos, te vas a pasar los menos 60 grados Fahrenheit a Celsius. y luego comparar, ¿cierto? Luego comparar. Listo, hazlo por favor, pasa a los menos 60 grados Fahrenheit a grados Celsius, y una vez que tengamos esa relación, vemos, ¿no es cierto?, los cambios que se producen con esa situación. Hazlo por favor, te espero, o los espero. Ya. La temperatura del lugar que descienda en el invierno Sí, es de menos 51 grados Celsius. ya, lo pasaste. Entonces, Los menos sí, 60 grados Fahrenheit corresponde a menos 51,1 da, ¿cierto? sí, Ya, entonces si yo voy a comparar, el menos 51,1 está mucho más abajo que los menos 38,9, por lo tanto, el termómetro de alcohol ya dejó de tener utilidad en ese lugar. En cambio, el de alcohol soporta hasta los menos 117, y yo estoy en los menos 51,1. Me faltan todavía como 50 grados para poder para pasar. recién dejar inutilizable Exactamente, por lo tanto, ¿cuál es el termómetro que voy a usar? ¿El de mercurio el o de alcohol. el de alcohol? Esa debería ser la respuesta, pero basada, ¿cierto?, en la conversión en cuestión. ¿Ya? Ese era el problema 10. Vamos con el 5. Aquí el 5, como ya es un poquito más complicado, fíjate bien lo que dice acá.
Disculpa, me están llamando, espérate un poquito. ¿Aló? Sí, dígame. Ya. Sí, pues. Ya. Vale, no, sí se entiende, no hay problema. Por último, ya, no, si no hay problema. Por último, mire, si no hay dos cajas, que sea una. Y si no hay, no importa, no se preocupe. Si yo sé que todas las cosas están pasando de esa manera. Y la cosa es así. Ya, ya. Ya. No, que si no hay, no importa, se la llevo, no se preocupe. Sí, o si me consigue una será. Si la cosa está así, pues. Claro, claro, usted tiene más probabilidad que yo, porque si yo voy por la cola, me van a mandar para la casa un tiro. Sí, pues así está funcionando. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ya, disculpen. Bien, vamos a tratar de hacer el problema 5. Dice ahí calcular las temperaturas en que los grados Fahrenheit y Celsius coinciden. Entonces este ya es un problema un poquito más complicado. Vamos subiendo en la complejidad y para eso yo hice este problema acá. Entonces, obviamente, como el problema dice que en qué temperatura ambas coinciden, yo voy, como es una temperatura arbitraria que la desconozco, entonces voy a decir CAT la temperatura buscada. Y tomo una de las relaciones, yo tomé esa relación, que relaciona los grados, porque me están pidiendo en qué temperatura las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden, o son iguales. Podría haber tomado esa expresión, o podría haber tomé esta expresión en forma arbitraria, o podría haber tomado esta otra situación que aparece acá. Ya, cualquiera de las dos me la relacionan. Grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Celsius, grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces yo tomé arbitrariamente, yo tomé esa situación, y ahí está la ecuación. Entonces, dejo el espacio, y esa temperatura que ando buscando, que es arbitraria, le llamo T, en la escala Celsius. De igual manera, esa escala también tiene que ser T en la otra escala en cuestión. Entonces coloco T igual a T menos 32 por 5 dividido por 9. Ya, entonces, el fin último, ¿cierto?, es encontrar esa temperatura. Forma de trabajar esto: el 9 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y el 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, el segundo paso, aquí están las dos flechas, te queda 9 quintos T, ¿cierto? Hago desaparecer los paréntesis, T menos 32, y agrupo términos que tengan T a un costado. Esto que es positivo pasa al otro lado negativo, te queda 9 quintos T menos T igual a menos 32. Lo que me molesta, ¿cierto?, es el denominador, el 5. Yo puedo sacar mínimo común denominador, o la otra posibilidad está multiplicar por 5 toda la expresión. Ese 5 va a multiplicar a esta expresión, a esa expresión y a esa expresión. Entonces, si yo multiplico 9 quintos por 5t, ¿cierto? Te queda, elimino aquí, aparece el 5, se elimina los 5 y te queda 9t. Pero también está multiplicando al menos t que está aquí, te queda menos 5t. Y multiplico menos 32 por 5 y te queda menos 160. Entonces te queda 9t menos 5t, te queda 4t, igual a menos 160. El 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda menos 160 dividido en 4 y eso te queda menos 40 grados. Y como es equivalente en grados Celsius, también es equivalente en grados Fahrenheit. Es decir, cuando yo tenga dos termómetros, uno en grados Celsius y otro en grados Fahrenheit, los tamaños de las columnas de mercurio de alcohol de los termómetros van a ser iguales, los portes de los tamaños.
¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando estén marcando menos 40 grados en cuesta. Por eso les digo, este problema es un poquito más complejo, por eso normalmente lo hago. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna consulta, alguna duda del problema? ¿Aló? A lo menos yo quedé claro. Sí. Yo también. Las personas, dígame. No, de que también quede claro. ¿Sí? Ya. Entonces, esto fue cuando este problema que está aquí, lo voy a mostrar aquí, ¿cierto? Profe, Sí, dígame. tengo una duda. Dígame. ¿En qué momento se pasó a menos 160? Porque te queda menos 32, po. Y si tú ¿Ya? multiplicas 5 por 2 por 5, 10, 1, 3 por 5, 15, te queda 16. Menos 160. Ah, ya, ya, Porque ya, esto lo pasé perfecto. para allá. Entonces, este 5 multiplica a todos los términos, po, al primero, al segundo y al tercero. Esa es una forma de hacerlo. Si esto fuera 8, entonces yo multiplico por 8t. Si esto fuese 7, multiplico por 7t, pero multiplica todo. Por eso te queda menos 160. Ya, profe. ¿Ah? Muchas gracias. Listo. Ok. Bien, voy con el otro problema. No, eso no. Ahí. Entonces, hicimos el problema 5 en que ambos coinciden. Aquí hay un problema, ¿cierto? Dice el 9, que tiene que ver con la misma, digamos, temática. Dice, ¿a qué temperatura un termómetro en grados Celsius marca numéricamente un tercio en grados Fahrenheit? Entonces digo nuevamente, sea de la temperatura, ocupo la misma relación anterior, aprovechando. Aquí está, entonces, en una escala de temperatura, la escala Celsius te marca T, y la otra, ¿cierto?, marca un tercio de la temperatura en cuestión. Menos 32 por 5,9. Entonces ahí lo que hay que hacer, el 9 está dividiendo, pasa multiplicando, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, después hago desaparecer los paréntesis, te queda el pasar al lado como menos de tercios, igual a menos 32, saca mínimo común denominador, ¿cierto? Hace toda la operatoria. Pero uno podría tener varias combinaciones, por ejemplo, yo podría preguntar si en un termómetro, ¿cuál es la temperatura para el cual, ¿cierto?, un grado Celsius marca el doble de la temperatura en grados Fahrenheit? Entonces aquí yo debería colocar, si es el doble, debería colocar 2t, y aquí debería colocar simplemente t. Si es 4 veces, aquí debería colocar 4 veces. Si en uno marca t y el otro digo la octava parte, entonces digo t partido por 8, dependiendo, ¿cierto?, de lo que te estén pidiendo. Entonces uno va jugando con esa combinación de cosas. El quíntuple, la octava parte, un décimo, entonces esto sería t, y esto sería t partido en 10. Entonces hay una serie de combinaciones que uno puede hacerlo, ¿cierto?, en cuestión. No sé si, y con eso, ¿cierto?, estamos abarcando todas las posibilidades de desarrollo que tenemos acá. Ahí está el 9, ¿cierto?, en cuestión. ¿Ya? No sé si les queda claro. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Listo, entonces con eso yo creo que es suficiente, ¿cierto?, para poder abordar, y con eso quedan en condiciones de hacer los traspasos de unidades, ¿cierto?, de uno a uno. Habría, en esta oportunidad lo que habría que hacer es anotar esta expresión y tenerla a mano. ¿Entiendes? Ahí. Todas estas ecuaciones. Tenerla a mano. Si tú me lo haces con 273 o 273,15, da lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí habría que usar como puente la escala Celsius cuando tengo una relación Kelvin-Fahrenheit y algunos problemas de esas características, ¿ya? Entonces con esto estamos dando cuenta de aquellos problemas, ¿cierto?, que están ahí. Esa es la idea de esta primera situación. Entonces, si retrocedemos un poco, para ir resumiendo esta parte, primero que nada entendimos lo que es la termodinámica, vimos los conceptos de calor y temperatura, que son dos cosas distintas. Uno, el calor Q es una forma de energía,
que se mide en calorías, kilocalorías, ¿cierto? Joule. La temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin, pero es una magnitud escalar arbitraria para expresar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Y entonces el hombre inventa algunos sensores que son los termómetros y que se basan, ¿cierto? Se basan en ciertas escalas de temperatura en cuestión que tienen sus definiciones, ¿ya? Y existe una ley importante, ¿cierto? Que es la ley cero de la termodinámica, que acuña, ¿cierto?, el principio del equilibrio térmico, y si hay dos objetos que están aislados, ¿cierto?, que están a diferentes temperaturas y tú los colocas en contacto, después de un cierto tiempo, cesa esa transferencia de energía, y cuando sucede eso, cuando los dos han alcanzado una temperatura de equilibrio, y esa temperatura de equilibrio está, ¿cierto?, está entre los valores extremos. Puse un ejemplo 100 y 70, y pueden alcanzar, por ejemplo, los 57 grados Celsius el A y el B. Eso ocurre en condiciones ideales. Si tú esto lo haces, ¿cierto? Por ejemplo, en invierno tienes los pies helados, te pones un guatero, ¿cierto? Entonces el sistema, el guatero, ¿cierto? Sería el A, los pies sería el B. Pero esos sistemas también están interactuando con una frazada, con una sábana, ¿cierto? Con parte del colchón, entonces ahí ya deja de tener esta utilidad, porque obviamente, si bien es cierto, se cumple, pero hay otros cuerpos que están interviniendo. Entonces, en este caso, se habla de sistemas aislados, ¿ya? Y eso de acuerdo a la ley de conservación de la energía. Y aparece la escala de los termómetros, los diferentes tipos de termómetros, las características que tienen que tener estos líquidos. A propósito, si usted en su casa tiene un termómetro de mercurio, tenga cuidado con él. Cuando se quiebre y se caiga el mercurio, trate de alguna manera de recoger todo el mercurio y evitar, ¿cierto?, que un niño menor, ¿cierto?, juegue con el mercurio, se lleve eso a la boca, porque eso te puede producir una contaminación grave, sobre todo si se mete al flujo sanguíneo, puede haber un problema grave. Entonces, lo que tú debes hacer es recoger este mercurio y guardarlo, ¿cierto?, en una botellita de vidrio, no de plástico, porque el mercurio se termina consumiendo el plástico, y dejarlo fuera del alcance de los niños. La OECD, porque siempre nos estamos comparando con ella, ¿cierto?, al cual pertenecemos, hace unos 15 años atrás, ¿cierto?, España y la Comunidad Europea decidieron no construir más termómetros de mercurio, y se hace en función del alcohol o el toleno, ¿ya? Ya no existe la fabricación de termómetros en base al mercurio. Pero acá en nuestro país todavía se siguen utilizando, llegan los termómetros de mercurio, si tú vas a una clínica o estás hospitalizado, te terminan regalando el termómetro en cuestión. Hoy día te regalan un termómetro digital, pero formalmente debería tender a desaparecer lo que son los termómetros de mercurio. Esta es la clase de termómetro que hablábamos, la noción, ¿no es cierto?, de la definición de la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin, con el aspecto histórico, no perder de vista eso nunca, la comparación entre ellos, las escalas de temperatura, numéricamente hablando, 1 grado Celsius corresponde igual a 1 grado Kelvin, porque obviamente tienen 100 divisiones, y finalmente, ¿cierto?, está la relación entre la escala, las ecuaciones que nos permiten hacer el traspaso o la conversión de unidades, y realizamos algunos problemas, ¿cierto?, fundamentalmente para el manejo adecuado de la información, el respeto por los paréntesis, las diferencias, hay ciertas prioridades, ¿cierto? Y con la calculadora lo puedo hacer rápidamente y puedo llegar a puerto con los problemas. Y algunos problemas que fueron un poquito más complicados, se los expliqué ahí en rigor. Entonces con eso estamos listos para pasar a la otra. Vamos a guardar esto. Esto que está aquí también lo voy a guardar y después se los voy a subir. Esto lo hice ayer para la clase del otro paralelo, ¿se da cuenta? Los mismos ejercicios, más o menos la misma materia, así que, pero así que más ratito ustedes lo tienen ahí. Bien. Entonces esto lo cerramos. Lo guardamos, eso también ya lo explicamos. Entonces ¿Va a ahora, mandar la guía a los correos?
Claro, los correos porque todavía no me resuelven el tema, po. A ver, le explico un poco. Yo no sé si dentro de las personas que están aquí hay personas que estén haciendo el ramo por segunda vez. ¿Hay alguna persona o no? De los presentes. Yo estoy dando el ramo por segunda vez. ¿Cómo te llamas tú? Perdona tu nombre. Miguel Roblich. Ya, Miguel, tú tuviste problemas desde el inicio, ¿no? Para poderte conectar y todo este tipo de cosas conmigo, con lo que estoy haciendo. Sí, al principio tuve problemas a pesar de tener el ramo inscrito. Claro, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varias personas que están haciendo el ramo por segunda vez y Sebastián y otra niña de apellido Quesada también hasta ayer no se habían podido conectar conmigo. Me preguntaban si las clases se estaban haciendo, una serie de cosas, les mandé el ID para que hoy día estuvieran acá y, y no se han podido comunicar y ese problema lo tienen la gente, el sistema no lo identifica como alumno, ¿cierto? Para que se pueda conectar y hacer las clases. Afortunadamente tú, Miguel, parece que has estado en varias clases mías, ¿no? ¿Solucionaste el problema? Sí, Ah, qué también le bueno. pasé la información a Ya. Sebastián. Ah, claro, y él me escribió un correo ayer a la jefe de carrera que no podía, que no podía ver y toda la cosa, y le mandé el ID para que estuviera el día, pero parece que no se ha conectado. Pero han tenido problemas y eso escapa un poco a mi quehacer como profesor, lo que tiene que ver con matrícula, inscripción, que te identifique o no te identifique el computador, ¿me entiendes? Escapa a mi quehacer como profesor. Y todavía el espacio físico, que es la carpeta, que debería estar para los dos paralelos, no está en el aula virtual. Es decir, tú puedes llegar al aula, pero tú no sabes dónde hacer el clic para ver tu material. Y por eso lo que yo he decidido, porque tengo que seguir adelante, mandarle cada vez que yo hago una clase, coloco a Miguel Aguilera, que es el primero en la lista, lo coloco, después con nombre a mí, coloco a los otros veintitantas personas y les llega a sus correos personales el material. Y esa es la forma que he tenido que trabajar. Lo cual no debería ser, pero ese problema todavía no se resuelve y escapa a mi quehacer porque hay gente del DTI, que trabaja en la situación informática que debería resolver estos temas. Es para darle una explicación. Pero qué bueno que tú pudiste resolver el tema. Por lo menos ahí estás atento, estás con la planificación de las tareas y todas esas cosas, la fecha de las pruebas, tú la tienes, todas esas cosas. Miguel, No tengo las fechas, pero eso yo lo mandé también en ahí, un correo. Yo mandé la fecha, mandé la programación, la forma de Profe, evaluar, los porcentajes. Miguel, ¿tú lo tienes? Miguel Aguilera, ¿tú lo tienes? Miguel Aguilera, profe, ¿tú tienes? Yo les mandé a usted ay, soy Ignacio. la planificación, la fecha de las pruebas, los No, porcentajes. ¿Ah? no lo recibimos. ¿No lo Profe, a has- mí me llegó hasta la tarea 2, nada más. Solo nos llegó la tarea. Ah, ya, entonces se los voy a mandar más rato, y se los voy a mandar, eh, se los voy a mandar entonces a todos, acuérdenme, más ratito, y les mando la planificación y todas esas cosas, se las mando a su correo para que la tengan, la fecha de las pruebas y todas las cosas, ¿ya? Así que más ratito resuelvo ese tema. Bien, vamos a continuar esto un poco. Profe, Dígame, ¿cuántas clases ha mandado el correo? he mandado casi todas las clases. Y yo tengo hasta la clase 2. Ya, pero estoy hablando Capaz con que no me la está mandando a mí. José Araya. José A mí Araya, tampoco. ¿no? No. La de Vector la mandé, ¿o no? Tengo compañeros que también le han llegado hasta la clase 2, ¿no? La de vectores es la única que me llegó. ¿Y la de conversión de unidades? No. Bueno, pero hemos tenido casi todas las clases, ¿o no? Voy a hacer un reciclaje de las cosas y les voy a volver a mandar todo lo que he hecho entonces, vos. Voy a identificar todo, ¿ya? Ya. ¿Ya? Así que eso me preocupo más ratito. Bien, vamos a continuar entonces un poco para darle un seguimiento. Ya, aquí está lo que tiene que ver, ¿es cierto? Vimos los conceptos básicos de calor, temperatura, sabemos hacer las conversiones, etcétera, etcétera. Ahora, estas transferencias de energía en forma de calor
se visualiza, ¿no es cierto?, macroscópicamente hablando, mediante conceptos que tienen que ver con la dilatación térmica de un cuerpo, debido a una incorporación de energía en forma de calor y el aumento de temperatura. Lo que tú tienes acá, lo que estoy visualizando, ¿cierto?, es una estructura cúbica donde están las pequeñas esferas, serían los átomos, y estos átomos están enlazados mediante pequeños resortes, que serían las fuerzas del enlace, ¿cierto?, las fuerzas eléctricas, que los mantienen unidos en una distribución de tipo cúbica. Tú le incorporas energía al sistema, haces aumentar la temperatura, ¿y qué se produce? Se produce, ¿cierto?, una dilatación tanto en el largo, en el ancho y en el alto, en una distribución cúbica. Y estas cosas, ¿cierto?, comienzan a vibrar con una cierta frecuencia y aumenta su distancia de separación. Y esa distancia de separación tiene que ver del orden de 10 elevado a la menos 10 metros, que es más o menos un astro. Y esa vibración con la cual lo están haciendo los átomos es del orden de 10 elevado a 13 Hz. O sea, Hz es una unidad de frecuencia, 1 partido por segundo, y eso lo hace con 13 ceros. O sea, en un segundo vibran esa cantidad de veces. Es decir, es una cantidad enorme. Entonces, en general, ¿cierto?, los sólidos y los líquidos se dilatan al aumentar su temperatura o se contraen cuando ésta disminuye. Entonces, si la dilatación de un objeto es muy pequeña en comparación con sus dimensiones, con el largo, el ancho y el alto, en una buena aproximación esto es una función lineal de la temperatura. Entonces, ese es el fenómeno macroscópico que uno ve, ¿cierto?, que aumenta, ¿cierto?, al aumentar la temperatura en un objeto, este tiende a dilatarse o a contraerse. Ahora, esas dilataciones son pequeñas. Cuando tú te colocas, si alguien uno quiere medirse la temperatura del cuerpo humano, ¿cierto?, lo que uno hace, ¿cierto?, es agitar el termómetro, ¿cierto?, y lo coloca, por ejemplo, bajo una silla un ratito y espera un momento, ¿cierto?, lo saca y uno ve que el líquido, ¿cierto?, se dilató, aumentó su temperatura y alcanzó una cierta condición de equilibrio. Usted me dirá, oiga, ¿y el vidrio también se dilata? Por supuesto que el vidrio se dilata, pero obviamente esa dilatación es mucho más pequeña. ¿Y quién se dilata más? El líquido, que en este caso es el mercurio o el alcohol. Los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Por esa razón, cuando usted, si tiene su auto y le va a echar benzina, ¿cierto?, a una bencinera, valga la redundancia, entonces el tipo le dice, se lo relleno, entonces el tipo empieza a pistolear, usted tiene un estanque con ciertas dimensiones, que es de algún material, y tiene un tubito, ¿cierto?, hacia arriba, en una cierta diagonal, entonces el tipo le llena y muchas veces esa benzina llega hasta el tubito en cuestión, porque se lo rellena. Entonces, ¿qué sucede si tú llevas el auto a un cierto lugar y está todo el día al sol? ¿Cierto? Lo más probable es que cuando tú vuelvas vas a encontrar, ¿cierto?, que se ha derramado combustible. ¿Por qué razón? Porque obviamente al adquirir una mayor temperatura se dilata el recipiente, que es metálico, pero también se dilata el líquido, en este caso la benzina. Y obviamente, como el líquido se dilata 3 veces más rápido, lo que va a pasar, ¿cierto?, se va a producir un derrame de combustible. Entonces, no es conveniente estarlo rellenando hasta arriba, sino llenarlo como corresponde nomás. Si no, va a perder dinero. Entonces, ¿qué tipo de dilatación tenemos? Tenemos una dilatación de tipo lineal, por ejemplo, un objeto con un trozo de riel de acero, ¿ya? Si la longitud aumenta en una cierta cantidad de L debido a un cambio de temperatura delta T, el delta L o delta T, ¿cierto?, tiene que ver con... A ver, voy a salir aquí un poquito, espérenme por favor. El delta L de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Si tú tienes un delta temperatura, esa es la temperatura final menos la temperatura
inicial, ¿ya? Entonces siempre ese delta, ese triangulito es la diferencia entre el valor final y el valor inicial. En este caso longitud final menos longitud inicial. El delta T de temperatura es la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es lo que significa físicamente la letra delta, ¿ya? Entonces, si tú tienes una dilatación de tipo lineal, ¿cierto? Entonces la ecuación básica sería la diferencia de temperatura o el delta longitud, perdón, la diferencia de longitud o el delta longitud es igual a alfa por LI por delta T. LI, ¿qué es lo que es? La longitud inicial, delta T, ¿cierto? Es la diferencia de temperatura y delta L es la diferencia de longitud. ¿Y qué es lo que es alfa? Alfa es una constante que se llama el coeficiente de dilatación lineal para un material dado y se mide en grados Celsius a la menos 1. Me voy a saltar una diapositiva para mostrar inmediatamente el alfa. Aquí están los alfa. Los alfa se miden en grados Celsius a la menos 1. Tiene el ínbar, que es una aleación fierro-níquel, el hormigón, el acero, el plomo, el pyrex, vidrio, cobre, latón, bronce, aluminio, y que son del orden de 10 elevado a la menos 6. ¿Eso qué significa? Que antes de este primer número hay 5 ceros. Aquí son 5 ceros y llega hasta el 1, 1,1. Entonces son cantidades muy pequeñas y se miden en grados Celsius a la menos 1. En el caso del acero, algunos autores usan 12 por 10 a la menos 6. El que sea 11 por 10 a la menos 6 o 12 por 10 a la menos 6, no es mucha la diferencia. Recuerden que estos son valores experimentales que se obtienen. Algunos autores usan 22 por 10 a la menos 6. Otros usamos 24 por 10 a la menos 6. Son valores experimentales, como reitero. Y acá aparece lo que es el vidrio, el vidrio común y silvestre, ¿cierto? Y el vidrio de Pyrex. Y aquí tengo los valores. Entonces uno puede pensar que el vidrio tiene un mayor coeficiente de dilatación que el vidrio de Pyrex. Y no es así, porque este está mucho más alejado que el cero, que este número. Por lo tanto, este número es mayor que este número que está aquí. Por lo tanto, ¿cierto? Todos los utensilios de vidrio que se usan en el laboratorio son de las pipetas, los vasos precipitados, son de Pyrex. Lo dice por ahí al costado. Para evitar, ¿cierto?, de mejor manera o soportar de mejor manera estos cambios bruscos de temperatura. Su mamá, su abuelita, su tía, alguien en la casa, si prepara, por ejemplo, una lasaña, la coloca en el horno, ¿cierto? O un pastel, lo que vaya a hacer, en un envase de vidrio de Pyrex, saca eso rápidamente, ¿cierto? Con unos guantes especiales, lo coloca, lo vierte en una budinera, ¿cierto? En un plato, en una bandeja, lo que sea, y rápidamente la dueña de casa lleva este vidrio de Pyrex y le echa a correr el agua. Y no se quiebra, porque tiene un mejor coeficiente de dilatación que si fuera una recipiente de vidrio común y silvestre. Si tú tienes un vidrio, una fuente de vidrio simple y le echa a correr, está muy caliente, le echa a correr agua rápido, no va a soportar ese cambio y lo más probable es que se trice en dos. Entonces ahí tiene el vidrio Pyrex, el vidrio común, el acero, ¿cierto? El hormigón, que es el cemento, el hormigón armado, ¿cierto? Para sus compañeros de construcción, que tienen que tener, ¿cierto?, en vista estas dilataciones. Este es el coeficiente de dilatación alfa para los sólidos. Y existe un material, ¿cierto?, que es el beta para los líquidos: el aire, el agua, la gasolina, la trementina, el mercurio, la glicerina, acetona, benceno, alcohol. Entonces aquí donde aparece la gasolina, ¿ves? Yo le dije, usted me dirá, oiga, pero si mi recipiente es de cobre es 10 elevado a la menos 6, sí, pero la gasolina es por 10 elevado a la menos 4, así que este número es mucho mayor que el del cobre. Por lo tanto, la gasolina se dilata, o los líquidos en general, se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. ¿Ya? Quería mostrarle inmediatamente que lo que es el alfa no es una constante, no hay que aprendérsela de memoria. Llegado el momento, ¿cierto?, uno le da el valor en cuestión. ¿Ya? Me retrocedo. Estábamos aquí. Así que fíjate bien que si esto es longitud, esto debe ser longitud también, y esto tiene que ser temperatura. Así que si esto es grados Celsius, esto tiene que ser grados Celsius a la menos 1 para que te quede longitud por longitud, de manera que se cancelen las unidades de 1 partido por grado Celsius por grado Celsius, para que te quede dimensionalmente hablando. Así que todas las temperaturas que uno está usando, si uno usa el alfa en grados Celsius a la menos 1, que es 1 partido por grado Celsius, las temperaturas deberían estar en grados Celsius. Si yo te doy las temperaturas en grados Kelvin o grados Fahrenheit, ¿qué es lo que tienes que hacer tú primero? ¿Qué debería uno hacer? Convertirla a Celsius.
Claro, convertirla a Celsius para dejarlo dimensionalmente bien como corresponde, porque uno normalmente trabaja con el alfa, ¿cierto?, en grados Celsius a la menos 1. Recuerda que grados Celsius a la menos 1 grados Celsius a la menos 1 es equivalente a 1 ¿qué pasó aquí? No sé qué. No sé qué quise hacer con esto, pero esto lo voy a borrar. Se me metió esto aquí, ¿no? Mira. No sé de dónde salió esto, pero... Ahí. Estaba diciendo que grados Celsius a la menos 1 es igual a 1 partido por grados Celsius. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a eso. ¿Sí? Bien, continúo entonces. Esto es entonces una ocasión que me permite abarcar problemas que tengan una dilatación de tipo lineal. O también se puede encontrar, si alguien requiere, recuerda que el delta L que estaba aquí es la longitud final menos la longitud inicial, es alfa por la longitud inicial delta T. Esa longitud inicial la paso hacia el otro lado. Entonces te queda un factor común que es la longitud inicial, y te queda que la longitud final es igual a la longitud inicial, factor de 1 más alfa por delta T. Y esa es la ecuación que te permite encontrar la longitud final. Si inicialmente tu barra estaba a una longitud L sub 0, a una temperatura de sub 0, tú le incorporas energía en forma de calor, y haces aumentar su temperatura en un delta T, lo más probable es que eso también se vaya a incrementar, ¿cierto?, en una longitud delta L, donde la longitud final va a ser lo que tú tenías al inicio, más el incremento. Y su temperatura era la que tú tenías, más el incremento en la temperatura. Cuando estamos hablando del orden de 5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, significa que la longitud cambia 5 millonésimas su valor original por cada grado Celsius de variación de temperatura. El coeficiente alfa se considera como un valor promedio que en general varía con la temperatura, pero comúnmente esta variación es despreciable a la escala en la que se realizan la mayoría de las mediciones. Ahora, si tú tienes una dilatación de tipo superficial o de área, tienes que el cambio en el área, recuerda que ese cambio es el área final menos el área inicial, es igual a 2 por el alfa, que es el coeficiente de dilatación en la temperatura, por el área inicial por delta T. ¿Por qué aparecen dos dimensiones? Porque ahora tú tienes una superficie área, entonces cuando esto se incrementa tanto en el largo como en el ancho, por lo tanto tú tienes comprometida dos dimensiones. Aquí tú tienes una placa rectangular, podría ser un trozo de vidrio, que tiene un área inicial a sub 0, una temperatura de sub 0, le incorporaste una cierta cantidad de energía en forma de calor, aumentaste su temperatura en un delta T para obtener una temperatura final, y obviamente esto se incrementa, ¿cierto?, tanto en el largo como en el ancho. Y el área final de esto es igual al área inicial, factor de 1 más 2 veces 2 por alfa por el incremento de la temperatura. Y eso es el área, entonces, el área final en cuestión, para el caso que tengamos una dilatación superficial de área. Y si tienes una dilatación volumétrica, el cambio en el volumen es 3 alfa por V sub 0 por delta T. El 3, porque ahora tienes un largo, tienes un ancho, tienes un alto, tienes comprometida 3 dimensiones. Y si quieres el volumen final, eso es igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 por alfa por delta T. Entonces, ahí tienes entonces un volumen final, que sería el volumen inicial más el cambio en el cambio de volumen debido a un delta T en temperatura. Y la temperatura final es la temperatura inicial más el incremento en cuestión. Entonces, como resumen, en la expansión de un objeto sólido, debido a los incrementos de temperatura, tú puedes tener una dilatación de tipo lineal,
puedes tener, ¿cierto?, una dilatación de tipo superficial de área o una dilatación de tipo volumétrica. Entonces son 3 tipos de dilatación para los sólidos. Los líquidos tienen una dilatación de tipo volumétrica. Su dilatación, ¿no es cierto?, es 3 veces más rápido que la de un sólido. Por eso tú ves los que van para el lado, ¿cierto?, de Quintero, ¿cierto?, ahí donde está la refinería y todo ese tipo de cosas, existen unos grandes cilindros que dice ácido H2CO4, ácido sulfúrico, benzina y una serie de cosas, y en la parte superior, ¿cierto?, tienen un tubito por el costado, una especie de tubo. Entonces, obviamente, ellos saben que esos tanques están expuestos todo el día a una gran cantidad de energía radiante, y por lo tanto, el cilindro, ¿cierto?, metálico tiende a expandirse un poco, por supuesto, pero es pequeño, pero el líquido que lo contiene, ¿cierto?, comienza a dilatarse, ¿cierto?, y comienza a subir hacia arriba. Entonces los tipos le dejan ese tubito para que el líquido que alcanzó su superficie máxima, o el lugar máximo, derrame por el costado y vaya nuevamente a una bomba y mantenga su nivel, ¿cierto?, considerando las dilataciones de tipo volumétrica. Ahí está el coeficiente entonces en cuestión. Y aquí tienen algunas aplicaciones, ¿ves? Acá tenemos la dilatación en los rieles de un tren, ¿cierto? Estos rieles son de acero y no se le dejó la separación, ¿no es cierto?, o la separación adecuada entre los rieles, ¿cierto? Y como están empotrados en un durmiente con remaches, ¿cierto?, en cuestión pegados fuertemente, obviamente colapsan, en un día de mucha energía radiante, se chocan entre los dos rieles y se revientan, pues, y se enchuecan y queda de esta manera, y no se consideró dejarle la separación adecuada, lo dejaron muy juntos y por lo tanto hay que dejar una pequeña separación teniendo en consideración las dilataciones. Aquí tenemos otro ejemplo, esto sucedió en New Jersey, fíjense bien las líneas de tren cómo se reventaron, no se les dejó la separación adecuada entre rieles, un pedacito, ¿cierto?, para que puedan tenerse en consideración, ¿no es cierto?, estas dilataciones. Para sus compañeros de construcción, ahí está la separación entre dos partes de un puente, entonces ese espacio físico no puede quedar así, entonces lo que se hace, se coloca esta rejilla que es como una peineta, que se llama una juntura de expansión. Entonces esta juntura de expansión lo que se hace, esa reineta, ¿cierto?, es como colocar tus dedos unos con otros, entonces hace este juego, ¿cierto? Y se dilata, se contrae con un aumento de temperatura, porque el hormigón armado del cemento también se dilata y se contrae debido a los cambios de temperatura. Entonces, esto es lo que se llama junturas de expansión. Los que se mueven por Las Palmas, el camino de Las Palmas, cuando tú sales del puente y vas a subir hacia Las Palmas hacia arriba, ahí en el extremo del puente, ¿cierto?, después de pasar el túnel, ahí existe una juntura de expansión, y esas junturas de expansión normalmente hay que estarlas cambiando porque sobre todo los camiones toman con mucha velocidad y como que decantan ahí, caen, entonces eso los va perjudicando y hay que cambiarla regularmente. Esas junturas de expansión los tipos las van afectando debido al peso y a la velocidad. Y aquí está la junta de dilatación en puentes y calles. ¿Ve? Aquí tiene el puente Golden Gate, donde tiene esa juntura de expansión, considerando, ¿cierto?, las dilataciones que pueda tener este puente, que es de varios kilómetros de largo, puede unos 20, unos 10, 15 centímetros en su longitud total, cosa que yo no puedo apreciar con mis ojos, tengo que tener sensores especiales, pero estamos hablando de un puente que tiene varios cientos de metros o varios kilómetros de longitud, no sé el largo total, pero obviamente estas junturas de expansión sí denotan eso, entonces esta cosa actúa como un proceso de amortiguamiento para esta situación, que son las juntas de dilatación en puentes y calles. Aquí también un extremo del puente está fijo, mientras que el que se muestra aquí se apoya en pivotes para la expansión térmica, ¿ves? Entonces ahí también tenemos los apoyos que puedan tener un puente en cuestión. Otras aplicaciones que usted las debe tener en su casa, por ejemplo, hoy día en la mañana, si usted se quiso bañar, entonces existe lo que se llaman los termostatos termistores. Aquí tenemos un termostato, es una placa bimetálica, es decir, dos metales juntos soldaditos, uno de hierro y latón, de manera que el hierro y el latón tienen diferentes coeficientes de dilatación. Entonces, si usted lo expone
a una llama, le incorpora energía en forma de calor, hace que esta cosa, ¿cierto?, aumente su temperatura y se dilate, y se va a dilatar en el sentido, ¿cierto?, o se va a curvar, ¿cierto?, en aquel sentido que tenga un menor coeficiente de dilatación. Y eso hace abrir una válvula, o cerrar un circuito eléctrico, o abrirlo, etcétera, etcétera, las aplicaciones que pueda tener. Y este es el caso típico de un califón. El califón, ¿cierto?, tiene una llama, usted prende la llama, ¿cierto?, y tiene aquí una latita de cobre. Entonces, si usted abre inmediatamente el agua, no le está dando tiempo, ¿cierto?, para que esto dilate, haga subir la válvula y salga el gas, y el gas, ¿cierto?, produzca la explosión necesaria y suficiente y el serpentín se pueda prender. Entonces usted le tiene que dar unos 30 segundos, 40 segundos, de manera, ¿cierto?, que usted le dé el tiempo para que esto dilate y se pueda producir la ignición del gas y pueda tener agua caliente. Si lo hace antes de eso, está perdiendo agua. Entonces dele unos minutos. Eso es lo que se llama los termostatos o termistores. ¿Alguno de ustedes maneja, de los que están acá presentes? ¿Alguno de ustedes maneja, tiene auto? ¿Chiquillo? No, Yo no. yo tampoco. Ya, bueno, cuando alguien maneja, ¿cierto? O cuando usted va acompañando y alguien señaliza a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Prende el intermitente. ¿Y qué siente usted al interior del auto? ¿Qué es lo que se siente? Se siente un tic-tac, 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 ¿o no? Sí, Esa es una latita que está abriendo y cerrando, ¿cierto?, un circuito eléctrico, debido a la presencia, ¿cierto?, de una energía que hace que esto se dilata en un sentido o en otro. Entonces el golpe, ¿cierto?, entre dos extremos, ¿cierto?, hace que esto abra y cierra, y al abrir, hace contacto, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, y el golpecito de esa latita es lo que está haciendo es prender y apagar una luz en cuestión. Y ese es el golpe que se siente, y eso en función de un fenómeno físico, ¿cierto?, que es la dilatación térmica. ¿Ya? Entonces eso es la dilatación y tiene algunas aplicaciones. Ahora, muchos de nuestros artefactos electrodomésticos modernos están siendo protegidos por un termostato o un termistor. En el caso de un secador de pelo, en el caso de las niñas sobre todo, tiene una lucecita al costado del secador de pelo. Entonces cuando se está utilizando por mucho tiempo, digamos, el secador de pelo comienza a aumentar su temperatura y está sumamente caliente. Te genera una potencia de unos 1200, 1400 watts un secador de pelo, que es bastante. Entonces, eso no puede estarse calentando en forma permanente, ¿cierto? Porque puede suceder que en algún momento la carcasa plástica que rodea todo el secador de pelo, todo el circuito eléctrico, se pueda fundir. Por lo tanto, cuando el secador de pelo comienza a aumentar su temperatura, hay un sensor que es un sensor térmico, ¿cierto? Que en función de esta barrita bimetálica, ¿cierto?, hace que esto se cierra el circuito, se apaga la luz y deja, al cerrar el circuito, al abrirlo, ¿qué es lo que pasa? El termostato del termistor apaga la luz y desenergiza el sistema. Entonces la persona, ¿qué es lo que dice? Dice, oh, se echó a perder el secador de pelo. No, no es que se haya echado a perder el secador de pelo, sino como tiene esta protección, hace que esto no siga funcionando. Alcanzó una temperatura peak. De manera, ¿cierto?, que la persona que esté usando se vea protegida y que el secador de pelo no se funda la parte de la carcasa plástica de él y lo protege. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desenchufar el secador de pelo y dejarlo unos 2, 8 minutos, 4 minutos ahí, ¿cierto? Dejar que su temperatura baje, ¿cierto? Y cuando esté en una temperatura ya mejor, usted viene, enchufa, prende y va a seguir funcionando digamos, el secador de pelo. Lo mismo sucede con una plancha. Las planchas eléctricas modernas, al costado tienen una ampolletita, una lucecita, y usted tiene un regulador en la parte central. Si la dueña de casa va a planchar una camisa de seda, lino, o otro trevira, o otro tipo, o algodón, ella regula la temperatura, ¿cierto?, que ya está estandarizada, ya está evaluada en el laboratorio, y lo regula, ¿cierto?, este potenciómetro, que es una resistencia variable, y deja pasar cierta energía, ¿cierto?, hasta que usted lo tiene regulado. Por ejemplo, si es seda, entonces alcanza una cierta temperatura que ya está regulada en el laboratorio, que corresponde a la seda, y ya no sigue funcionando, entonces se apaga la lucecita y
la plancha, ¿cierto?, comienza a bajar su temperatura. Baja la temperatura y luego cuando tiene una temperatura muy bajita, ¿cierto?, y la dueña de casa no se da cuenta de eso, vuelve a prenderse y vuelve a subir su temperatura. Y la dueña de casa sigue funcionando con su plancha en cuestión. Entonces tiene un regulador que evita los máximos mínimos. Entonces también, ¿no es cierto?, en un circuito eléctrico en mi casa yo debería tener un fusible de alta y de baja, un fusible térmico, un diferencial, tener todas las tierras en cuestión y tener estos termostatos termistores que me regulan el paso de la corriente a través de un circuito, por ejemplo, abriendo o cerrando un circuito. Y ese es el caso, ¿cierto?, de los termostatos termistores que están en varias cosas de nuestra vida que utilizamos, en nuestro electrodoméstico, muchos de ellos. Entonces la desviación del extremo de la tira podría utilizarse para poder medir la temperatura. Ahora, respecto a los líquidos, el agua presenta una dilatación anómala. El agua tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca de su punto de congelación. Aquí lo vamos a explicar. Entonces, nosotros hemos hablado en la primera parte de la clase de conversión de unidades, ¿cierto? Nosotros dijimos que la densidad del agua tiene un valor máximo de 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, pero uno debería hacer relación que ese punto máximo se alcanza a una temperatura de 4 grados Celsius. Cuando la temperatura, ¿cierto?, del agua comienza a bajar, 3, 2, 1, 0, el agua, ¿cierto?, se convierte en hielo. Y aquí tiene, ¿cierto?, usted 0 grados y una mezcla de hielo, y la densidad del hielo es mucho menor que la densidad del agua. Por esa razón el hielo es que flota en el agua, ¿se da cuenta? Y eso es una dilatación anómala, rara, extraña. Igual cosa con el volumen. El volumen es mínimo a los 4 grados Celsius. Recuérdese del concepto, ¿cierto?, que vimos anteriormente. Yo les dije, estas cosas van a tener su utilidad en llegado momento. Densidad es masa partido por volumen. Si el volumen disminuye, ¿cierto? Si esto disminuye, la densidad aumenta. Si el volumen de una masa dada, ¿cierto?, aumenta, esto disminuye. Si esto disminuye y esto aumenta, son inversamente proporcionales la densidad con el volumen para una masa de un líquido dado. Y aquí está la relación, ¿se da cuenta? Ahí está, pues ves, son inversamente. Cuando este alcanza el valor máximo, el volumen es mínimo. Pero cuando usted tiene, ¿es cierto?, si va a los 3, 2, 1, 0, el volumen nuevamente comienza a aumentar. Por esa razón, yo le sugiero a usted que si tiene una botella de champán para hacer por ejemplo, para el Día de la Mamá, si usted está en su casa y va a celebrar el Día de la Mamá y coloca una botella de champán en el freezer, en la parte superior del refrigerador, tenga cuidado porque el líquido de esa botella de champán, ¿cierto?, se va a convertir en hielo, y ese hielo, ¿cierto?, lo que va a hacer, va a comenzar a aumentar el volumen, entonces va a generar una presión interna sobre las paredes de la botella. Y si usted lo deja mucho tiempo, el volumen comienza a expandirse y por lo tanto, ¿cierto?, no va a soportar la presión interna que le va a generar esta expansión, el vidrio, y lo más probable es que se rompa o se reviente la botella. Entonces, si tiene una botellita de champán, coloque en la parte inferior de su refrigerador, no la coloque arriba en el freezer. O si usted coloca un recipiente con agua, lo más probable es que también se reviente y lo va a encontrar reventado o caracterizado o quebrado. Y eso es lo que sucedía con los barcos de madera de los primeros expedicionarios al Polo Norte o al Polo Sur, ¿cierto? Andersen, Ross, que tenían ahí una guerra por llegar el primero, ¿cierto?, a llegar al Polo Norte, se internaron con barcos de madera y quedaron atrapados en el hielo porque el hielo trata de buscar su lugar, se expande. Entonces empezaban a chiturar los barcos. Y hay películas, ¿cierto?, que están siendo filmadas donde se siente cómo va crujiendo el barco de madera hasta que finalmente era colapsado. Lo presionaba. Por eso que está la existencia de estos grandes barcos que estructuralmente son muy feos, que son los rompehielos. Normalmente todo el peso del rompehielo está en la parte de la proa, ¿cierto? Está todo ahí distribuido en la primera parte porque lo que hace el rompehielo se va montando sobre el hielo y lo va aplastando. Entonces, países como Rusia, que tienen que sacar su petróleo, tienen que sacar su gas natural por el mar Caspio, ¿cierto?, hacia arriba, es que ellos tienen un par de
de estos rompehielos, y ellos lo que hacen, ¿no es cierto?, es ir rompiendo este hielo y le van abriendo un camino. Y ese camino, ¿cierto?, que ellos van trazando, van rompiendo, lo siguen, ¿cierto?, los petroleros o los barcos que llevan gas natural, ¿no es cierto?, para sacarlo por arriba, por Groenlandia, por el mar Caspio, y viene uno de ida y vuelta y le van abriendo una ruta. Y eso lo hacen los grandes barcos, ¿cierto?, que son estos barcos oceanográficos, ¿cierto?, que tienen un gran peso en la parte de la proa. Entonces, cuando hablemos de la densidad que vale 1, uno tiene que hacer referencia a los 4 grados Celsius. El agua se expande al aumentar la temperatura, pero entre los 4 y 0 grados también disminuye en cuestión. Y ese comportamiento es un comportamiento anómalo, raro, extraño. Y el agua es cierto elemento fundamental, más abundante en la Tierra, y por eso tenemos el tipo de vida, ¿cierto?, que sirve para las plantas, animales y los seres vivos. Necesitamos el agua y tiene ese comportamiento. Entonces el agua tiene una densidad máxima cerca de los 4 grados. Y eso tiene que ver con una estructura, ¿cierto? Los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta abertura explica su expansión cuando se congela el hielo. Y ese es el tipo de vida, el tipo de situación que nosotros requerimos. Por eso que los tipos siempre están preocupados si el planeta, el exoplaneta que es descubierto, ¿cierto?, muy parecido a la Tierra, contiene agua o no, si contiene hielo o no. Siempre buscando el agua, porque es un material esencial. Está transportando agua, ¿cierto?, a través del espacio, no tiene mucho peso, entonces no tiene mucho sentido. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. Y eso hace, bueno, aquí está el efecto combinado, ¿cierto?, que ya lo he explicado. Eso hace que nuestros mares, ¿cierto?, lagos, ríos, se congelen desde arriba hacia abajo, y bajo la capa de agua siga habiendo vida marina acuática. Cuando se enfría el agua, se hunde hasta que todo el estanque está a 4 grados. Después, a medida que se enfría el agua de la superficie, flota en esa agua y se puede congelar. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores de 4 grados pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. Entonces, obviamente, eso hace que nuestra vida, ¿cierto?, en el planeta es la vida que tenemos. Y esa es, digamos, la dilatación anómala, rara, extraña que posee el agua. Es como la ecuación de estado de un gas ideal. Recuerda que la relación dice presión por volumen es igual a N por R por T, ¿cierto? La presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y esa ecuación de estado se la asocia al 80% de los gases, cumplen esa normativa, el 80% de los gases que existen en nuestra vida. Hay un 20% que se escapa. Por eso que el hombre la adecua una ecuación de estado, es un gas idealizado. ¿Ah? Es una ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, acabamos de ver, ¿no es cierto?, lo que es la dilatación, los conceptos de dilatación, los tipos de dilatación que tenemos, y también les voy a subir este otro material. Aquí está, digamos, también la expansión y dilatación térmica de los sólidos y líquidos. También está el aspecto, digamos, más científico, ¿cierto?, que tiene que ver, el otro era una presentación, bueno, también tiene que ver con eso, pero aquí está todo los cuerpos sólidos se dilatan por calor, ¿cierto? Está la expansión lineal con su ecuación. Aquí están los valores, ¿cierto?, del aluminio, el latón, bronce, los materiales, el beta para los líquidos. Aquí está la forma de la dilatación. La longitud final es igual a la longitud inicial factor de 1 más alfa delta t. Está cada una de las variables denotadas. La expansión superficial, ¿no es cierto? Inicialmente un área sub 0, después un delta, ¿cierto? Y aumenta tanto en el largo como en el ancho, lo cual da lugar a una dilatación superficial o de área. Superficie final, superficie inicial factor de 1 más 2 por alfa por delta t. Entonces, aquí hay algo interesante que se me olvidó explicar, se los voy a explicar al tiro. Por ejemplo, si tú tienes una placa de un cierto material y tienes un orificio ahí, a una cierta temperatura, y tú le incorporas energía en forma de calor y esto se dilata tanto en el largo como en el ancho, ahí aumentó ese orificio que está ahí,
también se dilata, ¿cierto? En la misma proporción que lo hace, este es un orificio, ¿ah? En la misma proporción, ¿cierto?, en que lo hace digamos, el rectángulo en cuestión. También aumenta. No es que esto, al aumentar, ¿cierto?, la situación, entonces dice la gente, este orificio tiende a achicarse. No. También se expande en la misma proporción que lo hace la placa, ¿cierto?, en cuestión. Y eso tiene que ver con la naturaleza, con la naturaleza humana. Cuando una persona, ¿cierto?, va a tener una guaguita en condiciones naturales, ¿cierto?, en un parto natural, que tiene que pujar, ¿cierto? Y al pujar, ¿cierto?, lo que hace, ¿cierto?, es expandir, ¿cierto?, toda su matriz en cuestión para que este ser humano, ¿cierto?, salga hacia allá. Es imposible que eso se vaya a juntar. Y eso tiene que ver con una condición humana, ¿me entiende? Entonces, aquí dicen en este documento, si una lámina tiene un hueco, el área de esta se dilata en la misma proporción que el material lo rodea. Por eso que lo hice con una observación en negrita. Pero ahí se lo explico mediante un dibujo. Y la dilatación cúbica, el volumen final igual al volumen inicial, factor de 1 más beta delta T, donde beta, ¿cierto?, es el coeficiente de dilatación volumétrico que corresponde a 3 alfa, que es el coeficiente de dilatación, ¿cierto?, del sodio líquido o gas. Y aquí tenemos algunas aplicaciones, ¿cierto?, de lo teórico, que el metro patrón, los rieles, entre los rieles, aquí entre los rieles de ferrocarriles se deja un espacio que les permite dilatarse en un tiempo caliente. La construcción es metálica, ¿cierto? Es absolutamente necesario prever las dilataciones de estas construcciones. Es así como los puentes metálicos en los extremos descansan sobre rodillos. La construcción de edificios, la soldadura, el vidrio de Pyrex, que yo ya lo nombré, los remaches, que se colocan al rojo vivo, ¿cierto? Y se golpean para ensamblar dos partes fuertemente, quedan fuertes cuando se enfría el remache. Los remaches de los fuselajes de los aviones que soportan grandes alturas, grandes presiones, se enfrían, ¿no es cierto?, con nitrógeno líquido, se sacan con unas tenazas especiales, se colocan, se golpean, y estos remaches que están muy fríos comienzan a ganar calor y van a quedar mucho más apretados que lo que corresponde para que puedan soportar de mejor manera estos cambios bruscos de temperatura. O estos cambios bruscos de temperatura sí, pero también los grandes cambios que sufren, ¿no es cierto?, debido a las presiones en cuestión. En los caminos pavimentados, sus compañeros de construcción ahí tienen que tener consideraciones, ¿cierto?, que por cada 10 metros aproximadamente tienen que dejar una ranura que se rellena con asfalto o madera, espacio que absorbe la dilatación. Está el caso de los termostatos, ¿cierto?, o termistores, que yo ya hablé, la plancha eléctrica, un termo, y la dilatación de los líquidos, que tiene una dilatación aparente y real, de tal manera que la dilatación real es la dilatación aparente más la dilatación de la vasija o recipiente. Entonces aquí está el aspecto histórico un poco más resumido, reforzado con el PPT que yo hablé, con algunos ejemplos visuales para que le pueda quedar mucho más claro en cuestión. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Entonces, hoy día lo que hemos hecho fue ver los conceptos de calor y temperatura, ¿cierto? Hicimos ejercicios de conversión de escalas de temperatura, existen 3 escalas, ¿cierto? Vimos algunas situaciones problemáticas, hicimos algunos ejercicios, y con eso quedamos habilitados, ¿cierto?, para poder transformar temperatura en cuestión. El efecto macroscópico de estos cambios de temperatura, ¿cierto?, se debe a lo que es la dilatación térmica de sólidos y líquidos. Los sólidos tienen 3 tipos de dilatación de tipo lineal, superficial y volumétrica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A través del ejemplo, ¿cierto?, del ejercicio que me den, y también existe una dilatación de tipo volumétrico que tienen los líquidos, y los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Vimos algunos ejemplos de aplicación, vimos el comportamiento anómalo, raro, extraño del agua que lo tiene, y hace que el agua, ¿cierto?, a través de ese comportamiento, ¿cierto?, se puede expandir o contraer sobre en el punto crítico, ¿cierto?, que son los 4 grados Celsius, y eso hace, ¿cierto?, que nuestro tipo de vida en este planeta sea como tal, porque el agua es el elemento más abundante y tiene una dilatación anómala, rara o extraña. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. A lo menos yo quedé claro.
Yo quedé claro igual. Ya, pues todos estos materiales que yo he mostrado también se los voy a subir. Ahora, terminada la clase, tengo que esperar que el video que estoy grabando, ¿cierto? Yo lo convierto un rato, se me demora a veces 30, 40 minutos. Por eso que estoy tratando de hacer clases un poquito más cortas. Si bien es cierto, esto termina a las 10:25, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá para poderles subir todo. Voy a dar el trabajo de subirle inmediatamente el material a ustedes, ¿cierto? A sus correos para que tengan y el otro material que les falta. Entonces, con eso estamos en condiciones de la próxima clase. Lo que vamos a hacer, voy a anotar al tiro acá. Próxima clase, entonces, 292A. Vamos a hacer ejercicio de aplicación de dilatación térmica. ¿Les parece, chiquillos? Sí, o sea, me parece. Ya, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces el miércoles a las 8 y hacemos ejercicio de aplicación y continuamos con lo que es el calor y ver si podemos introducir algunos ejercicios en cuestión. Ya, chiquillos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Que estén bien, cuídense. Igualmente, profesor. Chao, Chao, chao. que estén bien, Chao, gracias. profe. Chao. Gracias.